Comentario de texto 2 de Platón, Antropología y Política, libro cuarto. El texto, objeto de comentario, se sitúa en el libro 4 de la República. En este diálogo, Platón ofrece la exposición más completa y sistemática de su pensamiento político. El tema central del diálogo es la búsqueda de un estado justo, ideal o utópico. La República se sitúa en su periodo de madurez, donde redacta otros diálogos como Fedón, Banquete y Fedro. En este fragmento, Platón expone su concepción de la justicia, que consiste en hacer lo que es propio de uno sin meterse en las casas ajenas. Establece también la tesis del paralelismo o correlación funcional entre la justicia del individuo y la justicia del Estado, pues un hombre justo no diferirá en nada de la ciudad justa en cuanto a la idea de la justicia misma, sino que será semejante. 2. Situar el autor en el marco histórico y filosófico. Para comprender la problemática del texto y la cuestión temática, conviene situar en primer lugar a Platón en el marco histórico y filosófico de la Atenas de los siglos V y 4 AC. La Atenas en la que vivió Platón se convierte en esta época en
el centro de la civilización occidental, la política, la ciencia, las artes y la filosofía tuvieron un gran desarrollo. Las libertades democráticas, el contacto con otras culturas, la afluencia de extranjeros y la curiosidad por todo hicieron de esta polis griega el centro del pensamiento filosófico de la antigüedad. Después de la victoria sobre los persas en las guerras médicas, Atenas alcanza una gran prosperidad con la gestión de Pericles, consolidándose el desarrollo del pensamiento racional y crítico. Sin embargo, cuando Platón nace 427 AC, las dos polis más importantes de la Hélade, Esparta y Atenas, se hallan en plenas guerras del Peloponeso. De la democracia de Pericles se pasa a una serie de alternancias en el poder hasta el asedio y rendición de Atenas con la instauración del régimen de los 30 tiranos, que ejerció una represión violenta contra los líderes de la democracia. La mayor atrocidad que cometerá la democracia ateniense a los ojos de Platón es la condena a muerte de su maestro Sócrates, el mejor, más sabio y justo de los hombres conocidos. Partiendo de estas circunstancias históricas y filosóficas, y entrando ya en el
desarrollo de la cuestión temática, se puede afirmar que la filosofía de Platón tiene una finalidad claramente ética y política. Su pensamiento pretende, en última instancia, buscar el estado justo, un estado ideal, gobernado por filósofos, en el que hechos como la muerte de Sócrates no se pudieran volver a repetir. El fundamento filosófico de este proyecto está en la teoría de las ideas, teoría que recorre todo su pensamiento y que sirve de eje explicativo de toda su filosofía. Con esta teoría, Platón rechaza, siguiendo a Sócrates, toda forma de relativismo sofista, al defender la existencia de conceptos eternos, absolutos y universales, las ideas. La antropología platónica está directamente relacionada con su ética y con su teoría política, por lo que, antes de adentrarnos en ambas, conviene enunciar algunas ideas esenciales relativas a su concepción del ser humano. En consonancia con su concepción dualista de la realidad y el conocimiento, Platón defiende una visión dualista del ser humano con fuertes resonancias pitagóricas, en la que cuerpo y alma son dos entidades distintas e independientes. El alma está unida accidental e incómodamente al cuerpo. El cuerpo
es física, y mortal, sensible, e imperfecto, es un estorbo para el alma, le arrastra con sus pasiones y le impide la contemplación de las ideas. Es una cárcel para el alma. El alma es inmortal, inteligible y perfecta. Es lo que define al hombre, en cuanto que constituye su auténtico ser. La actividad más propia del alma es la ascensión dialéctica al mundo inteligible y la contemplación de las ideas. El hombre virtuoso será aquel que purifica su alma de las pasiones, que se libera del cuerpo y de todo lo sensible para poder acceder a las ideas. Platón establece una división tripartita del alma, en la que cada parte cumple una función propia. El alma racional, que es inmortal e inteligente, de naturaleza divina, está situada en la cabeza y se encarga del pensamiento. El alma irascible, mortal, sería el lugar propio de las pasiones y los sentimientos nobles, situada en el tórax. El alma concupiscible o apetitiva, también mortal, donde residen los impulsos, instintos y pasiones innobles, y situada en el abdomen. Esta concepción tripartita del alma es representada por Platón por medio de una alegoría, el mito del carro
alado, en el diálogo de madurez, Fedra, el mito, compara el alma humana con un carro alado, guiado por un auriga que conduce un carro tirado por una pareja de caballos alados. El auriga simboliza la parte racional del hombre o capacidad intelectual. Uno de los caballos es blanco, noble y obediente, y simboliza las tendencias positivas del hombre, las pasiones nobles como el coraje o valor, representa la parte irascible. El otro es negro, indomable y rebelde, y simboliza las tendencias negativas del hombre, sus deseos más bajos e innobles, representa la función concupiscible. Si el auriga controla la pareja de caballos, le será posible elevarse y gozar de la contemplación de las ideas, en decir, la aspiración del alma es lograr el conocimiento de las ideas para elevarse por encima de las pasiones y deseos del cuerpo, y purificarse de su contaminación. En consonancia con esta concepción antropológica, la teoría ético-política de Platón gira alrededor de dos principios fundamentales. Uno, en primer lugar, Platón establece una clara correlación entre el alma y el estado, es decir, el estado posee la misma estructura tripartita que
el alma humana solo en la ciudad justa es posible educar hombres justos. Este principio se observa reflejado en las dos últimas líneas del texto. 2. El segundo, el principio de especialización funcional de acuerdo con este principio, cada individuo y cada grupo social debe dedicarse a la tarea o función que le es propia, como se puede observar perfectamente en las primeras líneas del fragmento. Justicia consiste en hacer lo que es propio de cada uno. Y justicia parece que consiste en hacer cada uno lo suya. De la conjunción de estos dos principios resulta la concepción platónica de la justicia. La justicia es el pilar del estado perfecto, es la virtud de la ciudad. Platón establece una clara correlación entre la justicia del Estado y la justicia del individuo, pues si en el individuo justicia consiste en la ordenación de las partes del alma según la virtud que le es propia en la ciudad, consiste en que cada una de las clases sociales cumpla su cometido propio. Esta idea aparece reflejada en el texto, pues un hombre justo no diferirá en nada de la ciudad justa en cuanto a la idea de
la justicia misma, sino que será semejante. La justicia es una virtud política, la más alta de las virtudes, y se consigue por medio de la política. De esta forma, Platón nos hace ver cómo la política es la conclusión de toda la tarea del filósofo, como afirma Platón en el texto. Según mi parecer, de lo que hemos examinado, la moderación, la valentía y sabiduría, lo que resta por ver en la ciudad y yo. Dijimos que si encontrábamos las tres, la justicia sería la que restase. Por lo tanto, el estado platónico se compone de tres clases sociales que se corresponden con las partes del alma: racional, irascible y concupiscible. A cada clase se le asigna una tarea y una virtud. Así pues, los filósofos sabios y prudentes son los más aptos para gobernar los guerreros con la virtud de la valentía. Defenderán a la comunidad. La tercera clase, la de los artesanos, con la virtud de la moderación, suministrarán los medios materiales que la polis necesita. Cada clase social será educada según sus capacidades y sus dotes naturales. Así, el estado platónico es la institución educativa por excelencia, idéntica
educación y funciones para hombres y mujeres. Con el fin de asegurar la justicia o armonía social. Platón describe con detalle las condiciones de vida de las clases de los guerreros y los gobernantes. Estos llevarán una vida austera, sin propiedad privada, no pudiendo formar familias, viviendo en común, compartiendo todos los bienes. Comunismo platónico. En la República, Platón también elaboró una teoría de las formas de gobierno. La monarquía o aristocracia es la forma más perfecta, pues es el gobierno de los mejores, es la forma ideal y perfecta, buena y justa. La decadencia de esta forma origina la timocracia o poder militar, y cuando ésta degenera, da lugar a la oligarquía, minoría rica y codiciosa que explota a los otros hombres, pero estos, cuando se cansan, eliminan a los ricos y se apoderan del poder, originando la democracia, gobierno del pueblo. Con la democracia se impone una libertad inmoderada y se desprecian las leyes. Esta situación conduce a la tiranía, suprimiendo las libertades. La tiranía es la degradación de la política, la peor forma de gobierno. 4. Conclusión. El papel del autor en la historia de la
filosofía, repercusiones y actualidad de la filosofía del autor. Para concluir este comentario, analizaremos el papel y la presencia de Platón en la historia de la filosofía, destacando que es una de las figuras más permanentes e influyentes de la historia del pensamiento occidental, con gran presencia en multitud de ámbitos y épocas, y también en la actualidad. En la antigüedad, Platón y su discípulo Aristóteles crearon los dos primeros grandes sistemas de filosofía, el idealismo y el realismo. El idealismo de Platón, base de las filosofías racionalistas, defiende que el ser auténtico, la verdadera realidad, son las ideas. El realismo de Aristóteles, pilar de las filosofías empiristas, sostiene que el ser por excelencia son las sustancias concretas que existen por sí mismas sin perder de vista estos dos sistemas. Se construyeron todos los grandes sistemas filosóficos posteriores. No es de extrañar en este sentido que algunos autores afirmen que la historia del pensamiento occidental son notas a pie de página de la filosofía antigua, atendiendo a su recorrido histórico en el último periodo de la filosofía antigua. Se produce una revalorización del platonismo con el
neoplatonismo, de Plotino, S. 3, DC. Este periodo se caracteriza por un profundo sentimiento místico y deseo de salvación religiosa. Plotino realiza una síntesis entre platonismo y misticismo. Con la aparición del cristianismo se produce una gran expansión del platonismo por la aparente similitud de ciertas ideas como la existencia de un mundo diferente del mundo físico, la composición del hombre de alma y cuerpo, la necesidad de purificación, la inmortalidad del alma, etc. Agustín de Hipona, siglos IV y V, lleva a cabo una síntesis entre platonismo y cristianismo. En la filosofía moderna, el matemático y filósofo francés del siglo XVII, René Descartes, reproduce el idealismo platónico bajo la forma de racionalismo. Posteriormente, en el romanticismo, Hegel lo recreó en la forma del idealismo absoluto.